¿Qué es lo primero que piensas cuando dicen México? An diese spitzigen Hüte. Ja, okay, es war ein bisschen negativ, aber es ist bestimmt ein schönes Land. Ich würde jetzt als erstes an die hohe Kriminalitätsrate denken. Gerne mal nach Mexiko. Gute Frage, ja. Also ich würde da nicht hingehen wie eine Kriminalität. Ja, gut, also in erster Linie denke ich wirklich erstmal an Kriminalität. Ist halt einfach so Drogen und Waffen. Du auch? Ja, ich muss an die Serie Breaking Bad denken. Todos sabemos que México es catalogado como un país peligroso. Una importante cantidad de series y películas retratan esta imagen y la exportan al mundo. De acuerdo con uno de los think tanks más prestigiosos en materia de relaciones internacionales, el Council of Foreign Relations, la crisis de seguridad en México se ubica entre los conflictos más peligrosos para la estabilidad mundial, compartiendo esta distinción con los de Siria, China, Sudán del Sur y Ucrania. Pero para poder entender las dimensiones de violencia a las que nos enfrentamos, es importante ubicar que México tiene un territorio nacional de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, en donde podrían caber 24 países europeos. Aquí habitan más de 129 millones de personas, tan solo en la capital, más de 8 millones de habitantes. Nuestros conflictos son tan grandes como nuestro territorio. En 2018, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido al alto índice de homicidios, secuestros y robos. Según la categorización del Departamento de Estado estadounidense, México comparte ese nivel de alerta con países como Irak y Somalia. Entonces, ¿qué sucede en México? ¿En dónde se origina nuestra crisis de seguridad? En función a este proyecto, realizamos una encuesta con nuestro grupo de trabajo y círculo de conocidos y hemos puntualizado los siguientes conflictos. Crimen organizado, guerra contra el narco. Uno de los grandes problemas es el narcotráfico. Este detona y se diversifica en muchos otros conflictos. Los estados más violentos son los que tienen mayor presencia del crimen organizado. La disputa entre cárteles y la guerra contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón en 2006, han generado más de 250,000 homicidios. En buena medida, el fenómeno del narcotráfico no puede entenderse sin la complacencia del Estado. Es decir, en México, las autoridades forman parte de la delincuencia organizada. Grupos paramilitares, autodefensas, policías comunitarias. El ambiente violento generó una respuesta armada de la ciudadanía en los territorios más caóticos. Surgieron grupos de autodefensas y policías comunitarias con el propósito de satisfacer las necesidades de seguridad en donde el Estado ha fracasado. Legitimar o no los grupos paramilitares es una polémica, ya que alimenta el mismo mal que tratamos de combatir, la falta de aplicación de la ley. Hasta ahora no hay ninguna negociación entre autodefensas y gobierno que haya funcionado para reducir el número de los grupos armados y los índices de violencia. Migración. La relación entre México y Estados Unidos se encuentra muy tensa debido al creciente flujo migratorio. I will build a great wall, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my word. La presión del país norteamericano con temas como la construcción del muro o el reducimiento de aranceles generó que los representantes mexicanos tomaran decisiones cuestionables, que orillan a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas, donde se enfrentan a la trata de personas, violaciones, robos y homicidios. Estos 3 conflictos detonan consecuencias fatales: desapariciones forzadas, trata de personas, homicidios, persecución a periodistas, feminicidios. Lo que nos lleva a otro problema importante: la violencia de género. El 56% del territorio mexicano tiene alerta de violencia de género contra las mujeres. Recientemente, la ONU dio a conocer un informe donde revela que todos los días 9 mujeres son asesinadas en México.
6 de cada 10 mexicanas han sido víctimas de algún episodio de violencia y el 41% ha sido víctima de agresiones sexuales. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo, subrayó en su comunicado la ONU. Cuando alcancé a ver el tenis de mi hija, sentí algo que no les puedo explicar. Es un dolor que no tengo palabras para explicarles el dolor. La segregación a nuestras comunidades indígenas y el fallido intento de comunicación y negociación con grupos como el EZLN y el Consejo Nacional Indígena también forman parte de ese problema mayor llamado México. ¿Cómo se habla de paz en un país tan extenso y con una crisis humanitaria con dimensiones sin precedentes? Como parte de su plan para pacificar al país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador creó una consulta nacional y foros de escucha con el fin de establecer una reconciliación a nivel nacional. Esto como un primer paso en la reconstrucción del diálogo entre gobierno y sociedad. Señor Obrador, se muere la madre, soy huérfana, se muere el marido, soy viuda. Se muere el hermano, nada pasa. Se pierde el hijo, ¿qué soy? ¿Qué palabra ustedes como autoridad le pueden poner a este dolor? ¿Qué palabra le pueden poner a un hijo desaparecido? No. Vamos a atender las causas que originaron la violencia. Comprometerme a que va a haber justicia en todo lo que humanamente esté de mi parte. No están solos. Alfonso Durazo, responsable del proyecto, explicó que el objetivo fundamental de la iniciativa será construir una cultura de la paz. Solo ella permitirá liberar a las actuales y futuras generaciones de la violencia que hoy preocupa a nuestro país y asegurar que la tragedia que estamos viviendo en materia de inseguridad no se vuelva a repetir. Los denominados foros Escucha por la Pacificación Nacional se realizaron el año pasado a lo largo de 2 meses en diferentes regiones del país. Estuvieron rodeados de conflictos, polémicas y cuestionamientos, por lo que una vez terminados, quisimos retomar el tema con voces expertas en la materia para preguntarles, más allá de la campaña política, ¿fue una iniciativa eficiente, bien desarrollada y pensada? Convocamos a un conversatorio titulado Diálogo como estrategia de paz. ¿Qué está haciendo el nuevo gobierno en torno a la pacificación nacional? A nuestro llamado acudieron el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, católico mexicano, defensor de los derechos humanos de migrantes, fundador del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria y orientación a los migrantes de América Central y América del Sur en su paso a Estados Unidos. Alister Guerrero, representante de Serapaz, organización mexicana dedicada a la construcción de paz y al acompañamiento de organizaciones de base que trabajan para hacer de México un país con mayor justicia, igualdad e inclusión. Daniel Cuellar Jasso, representante del Instituto Mexicano de Doctrina Cristiana, cuya misión es contribuir a formar la conciencia personal y social para construir una realidad justa a través de la investigación, la enseñanza y la difusión del pensamiento social cristiano. A muchas víctimas, como yo decía, padre, que hay que tomarlas en cuenta, habría que meterlas dentro de estos esquemas de construcción. El documento de la Palestina es la medida de la omisión de la Iglesia Católica. Eso. Esos son procesos que van, porque aparte hay poderes fácticos, hay grupos. A generar alguna consecuencia importante y podrían cambiar completamente la vida de muchísimos pueblos. Sacando a nivel nacional un diálogo de los principales, de los mayores, de los ancianos del pueblo. De pacificación o construcción de la paz.
¿verdad? A lo mejor. Concluimos que lo trabajado por el Estado hasta ahora tiene tendencias favorables, ya que por primera vez se realizó un acercamiento entre sociedad civil y gobierno. Dar palabra a la gente es fundamental, pero complejo. Entre las observaciones se destacó la falta de una planeación más profunda. Fueron espacios en donde se detonaron catarsis entre los familiares de las víctimas y estuvieron carentes de contención. Sigue sin existir una cuantificación de la magnitud de las secuelas de la violencia. No hay procesos. En apariencia, todo lo que se realizó fueron iniciativas aisladas. Parece no existir una respuesta integral ante la crisis. El diálogo tiene que funcionar como proceso y no como anécdota. Previo al inicio de los foros, hubo un acercamiento entre los organizadores y los representantes de las ONG, entre ellos Alistair, Daniel y Solalinde. Las recomendaciones que hicieron como profesionales a los organizadores no fueron tomadas del todo en cuenta en la ejecución de los foros. Consideran que hay una diferencia entre pacificar y construir paz. La paz no se impone, se construye desde abajo. En México tratan de construir la paz desde oficinas judiciales, o sea, una paz políticamente partidista. ¿Quién va a construir la paz? El padre Solalinde enlistó los que, para él, son los principales agentes de paz. El Estado. El Estado tiene la responsabilidad de proveer seguridad y construcción de paz. Debe responder ante la violación de derechos humanos. Sin embargo, en un país fragmentado como lo es México, ¿quién es el Estado? Episcopado mexicano. El padre considera que la estructura eclesiástica se ha alejado de las víctimas y ha perdido la práctica por mantener una postura de tibieza o miedo. Sin embargo, la construcción de paz es trabajo obligado para la Iglesia. Sociedad civil. El agente de paz más importante. Las instituciones están haciendo labor de Estado, porque cuando éste está fragmentado, las instituciones están para ayudar. Es un desafío de todos. Las respuestas deben estar a la altura de las interrogantes y de sus problemáticas. Existe una enorme variedad de organizaciones no gubernamentales que brotan desde la sociedad civil, nutridas por profesionales trabajando, proponiendo, sumando esfuerzos. 12 compromisos ciudadanos para el siglo XXI. Porque no hay responsabilidad más grande que ser un ciudadano o una ciudadana. La paz y la tolerancia no son un sueño, deben ser una realidad. Si somos la esperanza de América Latina. Esta no es una invitación a que dejen de visitar el país. Al contrario, todo aquel que esté interesado en temas de derechos humanos y educación para la paz, definitivamente le interesará saber todo lo que se está trabajando en México.